Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Muy buenos días, una y otra vez. Por la gracia de Dios, cada sábado, 8 y 9 de la mañana, ahora en este momento, cada sábado arrancamos este programa que se ha dado en llamar Tiempo de Esperanza hace algunos años atrás. Y nosotros lo sostenemos, porque esperamos al que prometió venir, al que dio garantía exacta, precisa y real de venir. Esa es nuestra realidad. ¿Pero la vemos? ¿Qué sé yo? Buenos días, amigos, ¿cómo les va? 94.5 de la frecuencia modulada, Jesús Romero canta, Andrés me dio aire. Hola Andrés, buen día, ¿cómo le va? Llueve, sábado de lluvia, octubre se nos escurre entre las manos como el agua. Quien les habla, Walter Darío Buceta, haciendo este programa. Despiértense, amigos, levántense. No voy a volver atrás, ¿eh? No. Así digo yo. El que no me va a dejar volver atrás es mi amigo Señor del cielo y de la tierra. Padre Celestial que comprometió en su Hijo y con su Hijo su vida para que nosotros estemos haciendo este programa y para que toda la humanidad, aún hoy, a pesar de todo lo que pasa y el odio que hay entre la gente, la humanidad siga en pie por misericordia de Dios para salvación. Por Él, por su voluntad. ¿Qué tal, Raúl Ibáñez, mi amigo? ¿Descansó? Sí, sí. Bien, bien. Buenos días tengan todos. Buen día. Sí, sí, descansamos. No descansamos. ¿Cómo es? Paseamos. Ah, bueno. Anduvimos. Gracias, Andrés, por estar ahí, siempre, atrás del vidrio. Y recién llegó nuestro amigo del corazón. Qué corte de pelo, amigo, que se mandó, ¿eh? ¡Oh! Un laburo de loco. Buenos días, feliz sábado. El que acaba de saludar es el señor Jan Navarro. Se tomó todo el día para... Bueno, gracias. Saben que nuestra línea editorial acá en el programa es charlar, rebuscar, tratar de ver de nuevo, poner lupa, todo lo posible para ver nuestra condición primaria, que es la condición de enemigo de Dios, como pecador. Y después de haber visto eso, haberle creído al Señor en cuanto a lo que somos, malos hasta la médula, después comenzar a hablar del que, a pesar de lo que somos, quiso compartir con nosotros su naturaleza y vivir entre nosotros, para contarnos cómo es el reino de los cielos y que volvamos a arrebatarnos del tizón de las manos del enemigo, arrebatarnos como tizón de las manos del enemigo, de aquel que quiere que seamos destruidos, de Satanás me refiero, y de las garras de este tejido mundo de una manera que muestra el odio a cada instante, para llevarnos por su fe y con su fe al reino de los cielos el día que Él vuelva.
Vamos a tratar un tema, así que tengan sus Biblias a mano, acompáñennos, revisen de ustedes también sus Biblias. Yo voy a empezar por el libro de Marcos. Nuestro hermano Néstor Noguera hoy no vino, seguramente habrá tenido algún inconveniente a último momento. Te mandamos un beso, un saludo, Néstor. Te mandamos un beso, Gordon Freeman. Te mandamos un beso, Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro Fino? ¿Cómo le va? Espero que nos esté escuchando. A Rubén también le mando un beso, a todos nuestros amigos que nos acompañan y nos dicen las cosas que les gustan y las que no les gustan de nuestro programa. Javier, también te mandamos un beso, amigo. Bueno, vamos a dar comienzo a la meditación de hoy. Por favor, amigos oyentes, acompáñennos un día más, este sábado más. O menos cuando se vaya, menos para cuando vuelva, un día menos para que aparezca nuestro Señor en el cielo. ¿Saben qué? Yo siempre tuve la sensación, cuando estuve en las comunidades de estudio, en una de las comunidades evangélicas, de las tantas protestantes que hay, en la que yo fui estudiando, me fui formando en lo que creen nuestros hermanos en Cristo, y me pasaba esto: cada vez que alguien presentaba un tema, o mostraba algo de la Biblia, o presentaba un tema, o hablaba de sí mismo, o hablaba de otra persona, lo que decía indicaba en palabras concretas, o daba la impresión de que él se había acercado a Dios, de que él había tenido la intención, porque su necesidad lo confundía y le pensaba que él decía o expresaba en palabras, o insinuaba o dejaba entrever de que había hecho un gran esfuerzo para acercarse a Dios. Entonces, claro, todos te solicitaban que si seguías viniendo a la iglesia, estabas cerca de Dios. O sea, lo que vos decís de esa persona no era solamente esa persona, sino era una generalidad. Sí. Está. Y se indicaba, inclusive por las autoridades de la iglesia, por los representantes primarios, lo que dice pastores, ancianos, diáconos, todos tenían casi un discurso uniforme al respecto. No, seguí viniendo, hermano, porque te alejás de Dios y te alejás de la iglesia. Y yo la verdad que en eso, con el tiempo me he dado cuenta que hay una falacia. Es entrar en un camino de confusión, de confundir el carácter de Dios. Primero porque nadie va a Dios por sí mismo. Sin embargo, eso es lo que dicen. Sí. Mira qué contradicción. Es que ahí hay un grave problema. Porque lo que vos decís, en cuanto a lo que dicen, es eso, la generalidad, ¿viste? Más allá de tu comunidad a la que concurrías, sino las comunidades generales. Eso no quiere decir que haya algunas personas, algunas excepciones, pero las comunidades en general hablan de eso, que vos te tenés que acercar a Dios y para que puedas así alcanzar lo que Dios tiene para vos. Si no, ¿viste? No hay. Eso creo que es general y se rompió a partir de la muerte del último apóstol, porque la iglesia primitiva no era así. Los primeros creyentes no tenían esta concepción de que se tenían que acercar a Dios. Pero vamos a meternos a ver por qué no es así. ¿Te parece? Es duro de visualizarlo, ¿sabes por qué? Porque casi toda la presentación cultural hecha en los púlpitos indica que el pecador hizo algo para acercarse a Dios. Casi todas las predicaciones, por eso hablo de que lo que nosotros hablamos como hermanos entre nosotros tiene esa tendencia ideológica. Sí. Como que nosotros los pecadores nos hemos acercado a Dios. Sí, sí. Desde los púlpitos se estimula eso. Y la verdad que es absolutamente errado. No hay un solo pecador
que nos hayamos acercado a Dios por nosotros mismos. Bueno, pero es por eso lo bueno, y esa es la propuesta de uno, es que busquemos, que indaguemos, porque lo que vos estás diciendo es tu pensamiento, tu forma de ver, y yo la comparto, pero justamente lo que estamos haciendo es exponer lo que vemos, lo que la obra de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Dios, y con el solo propósito, porque el hecho de cambiar este pensamiento, esta idea que tenemos, va a traer paz, porque el otro es carga. Sí, porque vos sabés algo, ¿O no? Sí, Raúl, claramente. ¿Sabés por qué? Porque además me recuerdo casos que me vienen a la memoria, porque además de decirte de que si te alejás de la iglesia, te alejás de Dios, te dejaban entrever el camino de desastre que iba a aparecer en tu vida si pasaba eso. Es casi como una amenaza, ¿entendés? No, casi no, es una amenaza. Gracias. No es una amenaza, pero siempre y caemos en el discurso que también se está dando hoy a nivel social. Hablo de la Argentina, Sí, sí. que no tiene nada que ver con la religión, que también se te hace responsable a vos por si tenés trabajo o no tenés trabajo. O cuida el gas, porque el gas es un recurso sí. agotable. Bueno, o sea que vos sos Como si la responsable. persona- Por eso te digo... No, pero además te indican como responsable único. Por eso vos sos bueno, y con esto pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Vos sos responsable si te acercás a Dios o no. Si le pedís, y guarda, pedile con fe. Sí, pedile con fe. Porque si no le pedís Porque con ese Dios... es muy exigente, ¿viste? Claro. No es un tu Dios fe- cualquiera, ¿viste? No, tu fe tiene que ser abundante, perfecta y continua. Continua. Por eso vamos a ver acá en Marcos capítulo 15. Yo tomé ese texto porque, por eso te decía, casi todos los otros casos del acercamiento tienen dudas en el inconsciente colectivo. No es que Dios tiene dudas al respecto de cómo se relaciona Dios con con nosotros, los pecadores. Pero a mí me parece que desde lo textual y en el contexto en que se da, estamos en Marcos. Bueno, pero ¿sabes qué? Sí, Antes, decime. Estamos en Marcos, capítulo 15. Sí. Esto es la crucifixión de Cristo. Pero vamos a leer unos pasajes antes para Yo quería hacer eso. Bueno, sí, brillante. claramente, quería leer el 15, no sé. Del 16. Dale. Entonces, eso está en capítulo de Marcos 15, 16, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Vamos a detenernos ahí. Primero, hacer algunas pequeñas, algunos que no sé cómo llamarle, algunos pequeños comentarios, ¿no? Porque generalmente, viste vos que no, siempre que se habla de Jesús, de la persona de Jesús, se lo habla como Dios. ¿Por qué digo esto? Porque venía Dios que te va a dar esto, que te va a solucionar esto, que te va a curar esto, que te va a sacar de esto. Y si bien es cierto que Dios hace eso y puede hacer eso y muchísimo más, pero acá es importantísimo poder ver la humanidad de Jesús en este trayecto de su vida, que está resumido en 3 versículos.
le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinos, comenzaron luego a saludarle y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puesto de rodillas, le hacían reverencia. Después de haber escarnecido, vos fíjate que Jesús viene todo de un proceso de una tortura psíquica y física. Y cuando hablamos de tortura, ¿viste? No tenemos idea, ¿viste? De lo que es torturar a una persona. Por ahí lo vemos en las películas, ¿viste? Cuando agarran a un... no sé, hay muchas películas donde muestran, ¿viste? Las torturas, que tenés casos de tortura física de todos los tipos que vos quieras, ¿no? Pero no detenemos a ver esta tortura que sufrió Jesús durante... porque no se olviden de que Jesús fue apresado. ¿En qué horario? ¿En qué horario fue apresado? Al atardecer del día anterior. Fue llevado, lo levantaron a los sacerdotes, los sacerdotes, toda esa falacia, todo eso que hicieron, el juicio de noche, que habíamos hablado en su momento que no se podía hacer, no era legal. O sea, todo lo que salpicó el proceso de Jesús, tanto así como tortura, no es nada legal, es lo mismo que hoy, ¿viste? Te agarran a vos, te llevan, te torturan y te hacen sacar y decir cosas que vos... Bueno, Jesús lo mismo. Ese es el contexto. Y es importante ver a Jesús hombre. Vuelvo a reiterar, sufriendo una tortura. Dice, después de haberle escarnecido. Después de haberlo torturado, ¿viste? Sí, qué sé yo pienso en torturas atroces, no sé, tanto del nazismo como de los servicios de inteligencia, que vos podrás decir, bueno, el fin justifica los medios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque yo acá veo, yo siempre pienso en la persona de Jesús y lo pienso con un defecto. Es una apreciación personal y voy a lucurar sobre esto. Porque además está en el inconsciente colectivo. Y Dios opina al respecto de cómo los seres humanos nos jugamos por un bando o por otro. Dios tiene una posición frente a eso y acá lo vemos. Acá está claro. Porque vamos a decir claramente cuál era un bando y cuál era el otro bando. Un bando eran los romanos y otro bando eran los judíos. Es muy simple. No hay mucho para hurgar acá. Porque ¿por qué los pretorianos escarnecen a Jesús y lo burlan? Porque ellos tenían el poder militar. Es muy simple. Porque tenían el poder isofacto en el momento. Fácticamente lo podían reducir. Y tenían nada más y nada menos que en forma escénica, representación teatral, al rey de los judíos. Y se estaban riendo de él. Yo el otro día, si lo queremos llevar a otro lugar histórico, lo podemos llevar a los griegos y los persas. Cuando Artemisa... la diosa, claro, se burla de los griegos. Y cuando tienen los otros la oportunidad de escarnecerlo, es lo mismo. Y en la historia humana lo hemos visto repetidas veces. No sé, los nazis con los judíos, lo que hacían en Auschwitz, los escarnecían, los burlaban, porque claro, estaban en una condición de víctimas e indefensos y a disposición de la violencia. Eso es lo que estaban haciendo con la persona de nuestro Señor Jesucristo, con Dios mismo, involucrándolo, y Dios involucrándose en carne en un conflicto que es de orden humano, bañado por las características de lo que los seres humanos manejamos con mucho asidero y acierto, que es el odio. Es naturaleza humana el odio. Por eso Dios se muestra y se presta a esto, se pone en esta situación. Porque evidentemente Él ha querido involucrarse con nosotros. ¿Y cómo? Porque
Por eso te digo, uno no se sienta a meditar, ¿viste? Esta parte de la vida de Jesús. Siempre lo pintamos, ¿viste? Con la otra faceta, ¿viste? Y esta faceta... Como los pedigüeños que somos. En el claro, lugar de pedigüeños. Vos fíjate que el egoísmo que tenemos, que solamente nos dirigimos a él para pedirle. Y no lo vemos en esta faceta, lo que él vivió, sufrió, lo que pasó en estas 24 horas de vida. Si bien ya venía sufriendo el asedio y el acoso, la persecución. De hecho, hay infinidad de textos donde él esquiva la persecución para conseguir el objetivo final, que era nuestra salvación. Nuestra salvación. Por eso te digo, viste, Walter, mi hermano, de que todo esto lo estaba haciendo por mí, por vos y por todo el mundo, transitando un camino que él tranquilamente, viste, como viste, a veces uno no se sienta a meditar, y Dios podía ser, sí, pero si Dios es Dios y con todo el poder. Él creó Jesús que está siendo escarnecido, torturado, es el que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra. 24 horas antes le volví a colocar la oreja al guardia del sumo sacerdote, porque Pedro se la había cortado. Exactamente. Puede hacer cualquier cosa. Esto que decimos, viste, de pedir, sí, pero él puede hacerlo, pero que podamos detenernos a ver un minuto y salir de nuestro egoísmo, porque yo estoy seguro, viste, de que vos, Walter, y cualquiera de nosotros estamos padeciendo, más, menos, lo que sea, viste. Hay muchos que es mucho más, porque hay mucha gente en la calle durmiendo. Y decir que ahora viene el verano. Se pasó el invierno. Gracias a Dios, dijera. Bueno, sí, claro. Entonces, quiero decir que la realidad es cruda. Claro. Del hombre, del hombre en esta humanidad, es cruda. Y está producida por estos mismos, o por nosotros, pero te quiero decir en este sentido, me refiero al imperio. Focalicemos al imperio. En los que son responsables de estas Claro, cosas. porque vos fíjate que que los que le golpeaban la cabeza, le ponían, eran los romanos, el imperio, ¿viste? Y el imperio, en aquel tiempo, así eran los asirios, los caldeos, eran el hombre. Hoy el imperio se maneja de la misma forma. Te tortura, ¿viste? Sí. Bueno, como vos dijiste antes, de que disponen del poder. Y el poder, ¿viste? Yo para llegar al poder mato, ¿viste? No me interesa, ¿viste? Quién esté en el camino. Y acá estaban obrando. Y Jesús Jesús caminando, ahora comienza su camino hacia la cruz, hacia el Gólgota. Vamos a meternos ahora un poquito en ese caminar de Jesús. No nos olvidemos, habíamos dicho que venía de un día y pico, no comía, torturado. ¿Te puedes imaginar las fuerzas? No tenía. Todos los que él vio día a día, que compartía el pan, no sé, Pedro, Juan, Marcos, ninguno, salvo creo que María Magdalena y María la Madre, ninguno se había acercado a él. No. Pero más allá de que si estaban cerca o no, por más que estuvieran cerca, no podían hacer nada. Está bien, ponele que no podían hacer nada, pero estamos hablando de él como humano. De sentimiento. Claro. Claro, tener a alguien, viste, bueno. Porque uno lo piensa a Jesús como Dios, bueno, se la arregla, el chabón es Dios, viste, ¿entendés? Se la aguanta. Claro. Como si no sufriera la tortura así, qué sé yo, no sé. Cuando uno está en dificultades, yo pienso en mis hermanos. De verdad, les digo.
no por hablar bien de mí, sino por hablar, si querés, mal de mi angustia. Entonces, si tuviera un hermano cerca, ¿cuántas veces hemos citado de Pablo que cuando anduvo y que vio a los hermanos de cerca, ahí recuperó ánimo el tipo? Ánimo, sí, sí. Pero porque la condición humana es esa. Sí, 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 sí. Jesús tomó esa condición. Sin embargo, Cuando hablamos de pecado, perdón, sí, cuando hablamos de pecado, Jesús no dudó de Dios, pero llevó al límite, mostró la condición humana al límite, porque en la cruz dijo, Padre, bueno, no sé, no me acuerdo del Lama sánscrito, Sabactani. Lama Sabactani, que es una frase en sánscrito, pero la dijo para que nosotros, por su condición humana en principio, porque evidentemente en su condición humana también sufrió el no ver al Padre, porque él estaba al lado del Padre, vino de al lado del Padre. Él era Dios. Es inexplicable sí, claro, Bueno, que es inentendible para mi mente, pero fíjate vos que justamente su humanidad, ahora en la parte física ya estaba nocao, no podía ni levantar un pie. Vos fíjate que en el versículo 15-21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Vos fíjate que los romanos no tenían compasión. No eran seres que se compadeció, bueno, pobre Jesús, viste, ahora vamos a darle. No. Hicieron eso porque vieron que Jesús ya no podía ni dar un paso. Y el objetivo tenían que cumplirlo, sea como sea. Yo te voy a crucificar, ahora, bueno, entonces, y obligaron a uno. O sea, no es que ese uno dijo, hey, levantó la mano, acá estoy, yo soy Simón, ¿viste? Acá estoy, yo lo ayudo, yo le llevo la cruz. No fue así. ¿Qué es lo que dijiste vos al principio? El acercarse a Dios. Simón no se acercó a Dios, lo acercaron. Lo tomaron, lo obligaron, ¿viste? Y ese obligar, yo en mi imaginación me voy que lo agarraron, ¿viste? ¿Viste cómo hacen las fuerzas las fuerzas de seguridad, ¿viste? Que te agarran, ¿viste? Y te meten adentro, ¿viste? Te agarran de los pelos, ven acá, ¿viste? Señor, venga, por favor. Esa es la forma de persuadir que tiene. Te persuade el muchacho, ¿no? Y lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, a llevar la cruz. Digo esto porque vos antes mencionaste el acercarse a Dios. Eso que comenzaste, claro, por eso comenzaste vos tu... Claro, yo tomé este caso porque en las congregaciones todo está indicado y está ensuciado de tal manera en términos social, psicológicamente, doctrinalmente. Doctrinalmente, que las congregaciones ya intuyen en pensamiento inducidos colectivamente a que el pecador se acerca a Dios. Y si no, vos te tenés que acercar. O sea, te estimulan y te... Claro, porque el mensaje posterior es: no te vayas de la iglesia porque te alejas de Dios. Y si ya no hay manera de persuadirte, mirá que es terrible el camino que vas a seguir, mirá que estás en la puerta del infierno. Por eso que el Génesis comienza con la caída de Adán, y ahí dice: ¿dónde estás tú? Dios salió a buscar al hombre. O sea, el hombre no se acercó a Dios para... no, al contrario, escapó, huyó. Y convengamos que desobedeció de plano lo que Dios exactamente, le había dicho. Más allá, bueno, bien. O sea, que no había... no había motivo para que Dios se acercara, ¿viste? Si tomamos este Dios que me lo presentás vos o que nos presentaron en las congregaciones. Por eso, este Dios que nos presentan o que presentan al mundo, de que te tenés que acercar, es justamente un Dios que no tiene compasión, ¿viste? Que es muy exigente,
que tiene su, o sea, nos condiciona. Y acá vemos a Jesús, camino a su muerte, y obligan a uno, Simón, evidentemente, lo citan con nombre y con lugar, y lo citan con su descendencia, Alejandro y Rufo, o sea que no era un desconocido. Cirene era un lugar del África, dice que venía del campo. Si podemos escarbar, viste, la historia, bueno, evidentemente era un trabajador, era judío. Acá no especifica, no dice, no hay nada que te indique que era un creyente o un no creyente, no dice nada, dice Simón de Cirene, lo obligaron, viste. Además, si querés, el tipo era asiático, ni occidental ni cristiano. Sí, bueno, está bien, pero él, está bien, sí, pero de esa forma, pero el tipo era judío, no, está bien, vivía en África. Pero podemos polemizar. Podemos tirar tierra. Bueno, eso son interpretaciones, claro, ¿viste? Porque, es más, hay versiones que no es Simón, es Simeón. Bien. Ahora podemos ensuciar la cancha, digo, así que y ahora está lloviendo afuera, así que claro. Pero detengámonos y meditemos en estas partes, viste, de cómo obra el imperio, cómo obra el hombre, cómo obran los hombres, porque acá vos dijiste, Jesús estaba solo, todos lo habían dejado, y fíjate vos que en esa soledad, como porque si me pongo en lugar de Jesús, digo, pero yo estoy haciendo todo esto por ustedes, muchachos. Vamos, dele, pónganse las pilas. Y fíjate vos que dice que en otro libro, creo que es el de Mateo, marca, no, el de Lucas es el que marca lo que, y ya inclusive un día lo habíamos leído, nosotros lo tratamos el tema, Walter, yo me acordaba cuando lo releía, que en el libro de Lucas dice, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres y lloraban y hacían lamentación por él. Y Jesús, en esta condición de ir a la muerte, de venir siendo torturado físicamente, él mira hacia el otro. No se detiene en él, en el camino que está llevando, y dice, pero fíjense ustedes. Miren cómo trata este poder. Miren que si en el árbol verde que soy yo hacen así, ustedes que son palo seco, ¿qué harán? Miren lo que va a hacer el imperio, los gobiernos, el gobierno del hombre, lo que va a hacer con ustedes. Por eso que fíjate vos que los imperios siempre trabajaron en cada lugar donde tomaban sobre las conciencias de las personas para poder esclavizarlo y llevar a cabo sus metas económicas, sociales, porque está todo incluido, ¿viste? Tanto social como económica, ¿viste? Acuérdate que los imperios griegos, cuando llegaban a los lugares, los que establecían era su cultura, porque era una forma de poder dominarte, sí, ¿viste? Sí. Bueno, todo eso... Los romanos aceptaban la tuya y subliminalmente te imponían la de ellos. Te ponían la de ellos. Y Jesús intenta, lo hace, ¿viste? No sé si tampoco lo intenta, lo hace, ¿viste? Lo hace. A llamar, despertar, ¿viste? Despertar la conciencia. Colectiva e individual de la mirá lo que me están haciendo a mí, ¿viste? Y que yo creo que hoy el Señor sigue obrando de la misma manera. Sigue obrando de la misma manera con todos y cada uno de nosotros, porque la situación que estamos viviendo como historia, no sé, claro, por supuesto que estamos tan sumidos en nuestros problemas de que no nos detenemos a mirar, ¿viste? La historia, ¿viste? No nos acordamos lo que pasó
con la dictadura militar, por un ejemplo, ni nos acordamos de la economía de la dictadura, ni la economía neoliberal de aquel tiempo. Como si esos procesos no tuvieran que ver con estos. Claro, bueno, como si estuvieran aislados, ¿viste? Claro, Perdón. No, está bien. Eso lo digamos después. Yo estoy hablando de la memoria. Tenés razón lo que decís, pero yo me estoy refiriendo a que nos olvidamos, ¿viste? Y estamos hablando de 20 años atrás, ¿viste? Claro. 10 años, 15 años lo que pasaba, ya nos olvidamos. De cómo obra el hombre o el imperio, o los imperios, porque por eso te digo, si nos vamos a la historia, claro, tenemos que ir a estudiar, a indagar, ¿viste? El imperio romano, el griego, el caldeo, ¿viste? Bueno, eso hace miles de años, ¿viste? El otro día escuchaba a una chiquita, una chica de 18 años tenía, que ella no había quedado libre el último año y tenía que rendir la materia. Dice, yo ya no me acuerdo de nada, dice, ¿viste? De lo que había estudiado hace un año, ¿viste? Una cosa así. Imagínate esto. No nos acordamos. Bueno, ahora sí, bueno, comparto lo que vos decís, que todo esto tiene incidencia y nosotros nos perdemos de vista, porque estamos preocupados, la luz, el gas y cosas, ¿viste? Y acá y allá, ¿viste? Claro, es que un poco abusan de esas situaciones los gobernantes. Abusan porque vos estás trabado en un conflicto que es personal y colectivo, entonces ¿para qué te vas a ocupar de ver cómo ellos manejan la cosa? Y es más, sabiendo de que en un momento determinado, cuando te paras y miras para arriba, ¿a qué hacen? Te mandan una nota, ¿viste? Maradona, ¿viste? Habló y dijo tal cosa, o te sacan de eso, ¿viste? Para que vos no pienses. Eso es, no pienses, no veas la realidad, ¿viste? Esa es la finalidad, ¿viste? De que, porque cuando nos detenemos a ver esto de Jesús hombre, ay, digo, la pucha, pero ¿cómo? Ahora que lo estoy viendo, lo estoy pensando, antes no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Por esto que te decía antes de las distracciones, porque tienen un objetivo, ¿viste? Hacer uso de nuestras vidas. Yo por eso lo quería traer en estos términos el texto bíblico, porque acá es ineludible, en el escrito está que Simón de Cirene fue llevado a Jesús, obligado. Y a nosotros nos pasa lo mismo, y los convoco a los hermanos a meditar en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo soy obligado a llevar a Dios, es porque Dios tiene voluntad de hacerse cargo de mí. No como el imperio para que lleve la cruz de Jesús, sino para que lleve la mía, sí, pero con la promesa ineludible e invaluable de que Él se hizo cargo de mi eternidad, de mi vida cotidiana acá, de lo que necesito para comer, para vestir, para hacerme responsable de lo que soy, pecador. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Dios se ha hecho responsable de mí y de mi pecado. Y lo vemos acá plasmado en lo que estamos leyendo. ¿Para qué te lo digo? Porque de verdad yo, como hermano en Cristo, quiero que vivas en paz con Dios y con los hombres. Está bueno eso, Walter, porque cuando llegamos a ese punto, porque cargar la cruz de Cristo, hago un paréntesis, ¿viste? Y un silencio, porque nos la presentan como que tenés que llevarla, ¿viste? O sea, no hablas de la cruz de madera, ¿no? No. De la que llevó Cirene, no hablas de esa. Ahora vos fíjate que, sin embargo, fíjate que hay un pasaje donde Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Sí, pero habla de la mía. De la tuya. Habla de la tuya, de que estás seco. Habla de la tuya, Raúl, No de la de él, de la de Jesús. Exactamente, bueno. Pero vos fíjate cómo
cómo se puede hacer jugar, ¿viste? Todo eso, ¿no? La dialéctica. La esa, dialéctica, sí, claro. ¿viste? Por eso que al ver la figura de Jesús hombre en este plano, en esta situación, en esta situación así de escarnecido, que ya los profetas lo había dicho, de que ese iba a ser el camino que iba a transitar. Claro, yo no presento esto como una queja de Dios, como que Dios se queja porque quedó solo y no. Vos fíjate que por eso vos fíjate de que yo el otro día meditaba, Walter, que cuando Jesús desciende, cuando Dios desciende a esta tierra y toma la forma humana, en ese momento había la situación política y económica era de opresión, pero también había, en lo religioso, había un cosquilleo porque se esperaba al Mesías. Se esperaba la aparición del Mesías, se esperaba. Me refiero, los que esperaban eran los que estaban necesitados, ¿viste? Y hoy estamos viviendo unas condiciones similares, pero con una diferencia. Estamos viviendo bajo un imperio, o bajo los imperios, que nos están esclavizando, torturando, sacando, pero no hay un cosquilleo o ese de esperar al Mesías, a la segunda venida de Jesús, porque este imperio o estos imperios están acallando, ¿viste? Para que nos concentremos en nosotros y nos olvidemos de que hay un Mesías, un Salvador, que ya apareció en unas situaciones políticas, económicas similares a las de hoy, pero en esta segunda ya venía a instaurar su reino, porque en esa primera venida lo que hizo fue venir con el objetivo, como habíamos dicho, de ocupar el lugar del hombre y con ello salvarnos del pecado y a su vez hacernos la propuesta. Mirá, Walter, que vino a resolver la primera situación, la caída, nuestra caída, y mostrarnos, porque como pecadores no conocemos. No conocemos ni cómo funciona el reino. ¿Lo conocía? No conocemos cómo funciona este reino, porque... Perdón, Raúl, pero me motiva eso, porque mucha gente dice, no, además vos escuchás a los gobernantes, el segundo semestre vamos a salir, el tercer vos escuchás eso y decís, bueno, entonces tenemos esperanza, no es que nos vamos a quedar por acá. Este gobierno y cualquier otro en el mundo funciona de la manera que funcionan los imperios. Y cuando las cuentas no le dan, los daños colaterales no les importan nada. Y los daños colaterales son seres humanos que mueren. Somos nosotros. Y que padecen hambre e injusticia. Eso es lo que vino Jesús como a mostrarnos. Por eso te digo, la primera parte era la de salvarnos porque era el sustituto nuestro. Claro. Tenía que ver. Pero sabes también a mostrarnos. Y a mostrarnos así en una forma, porque como no conocemos, porque nosotros vivimos inmersos en este mundo. Claro. Adán fue el que conoció el primer rey, el reino de Dios. Después los demás ya no. Adán y Eva. Los demás ya no. Los hijos ya estaban en pecado, ¿viste? Entonces a tratar de mostrarnos lo que es el reino de Dios. Por eso lo que Jesús hizo a través de todo ese transitar es darnos una propuesta. Y esa es la propuesta del reino de Dios. Nos mostró el reino en su persona y nos dijo, voy a volver y lo voy a llevar a ese reino. Y lo voy a instaurar. En ese reino, exactamente. Por eso nuestra esperanza es su vuelta. Por eso te digo de que en ese momento de la historia, estaba viviendo bajo un imperio y estaba la gente esperando y ansiando la venida del Mesías, del Libertador. Lo que pasa que también en ese momento, lamentablemente, la dirigencia religiosa de ese momento tergiversó, confundió a la población. ¿Por qué decimos esto?
Porque le decían, si vos sos el hijo del carpintero, ¿de qué te la das, bueno, amigo? ¿Y quién lo decía eso? Los dirigentes. Bueno, los dirigentes. Bueno, por eso te estoy Y diciendo. el pueblo lo replicaba. Bueno, y ahí estaba o sea que pero el Señor, viste, no reparaba en eso. No deja, aparte no deja solo a sus hijos, viste, porque fíjate porque este punto que estamos tocando, en el cual Jesús es crucificado por el imperio, que era el brazo armado de una dirigencia religiosa que quería voltearlo. Ahora casi nos quedan pocos minutitos, pero a mí lo que me llama la atención es algo visual, que es una evidencia, es casi una señal, ¿viste? Me interesa cómo ellos ven la ley, porque ellos sabían que no le podían pegar a alguien. Entonces, Caifás y Anás miraban al guardia del templo, y para pegarle una bofetada a Jesús, ¿quién iba? El guardia del templo. Ellos no, porque la ley no se los permitía. Pero usaban otro pecador para llevar a cabo su pecado. Qué rara visión, ¿no?, de Dios. Y qué rara visión del otro. Porque Jesús puso las cosas en este plano. Dios, para un pecador, es el otro. Es mi hermano. Ese es Dios. En lo inmediato. ¿Quién puede amar a Dios si no ama a su hermano? ¿No es así la consigna? Así dice la doctrina. No, lo digo y me río porque me río del problema en el que estoy también, ¿no? Me río casi de nervioso que me pongo. Por eso agradezco la salvación en Cristo. Yo te comento. Porque para Él sí los pecadores somos hermanos. Yo te comento, y lo digo al aire, te comentaba que cuando iba con el micro, iba por la General Paz, bajamos en la colectora, y paró por el semáforo el micro, y al costado de la General Paz, viste que hay todo pasto, viste ahí, y había dos hombres durmiendo ahí, sobre unas colchas que había, ¿no? Y la persona que iba delante mío dice, mirá qué espectáculo para la ciudad. Y agrega, estos no tienen problema. ¿Viste? Yo me quedé. Vos fijate de que el imperio logra esto. Dispara nuestra mejor voluntad. ¿A mí qué me importa? Bueno, ese es el reino del mundo, es eso. Es egoísmo, es vos preocupate por vos para poder sobrevivir, para poder llevar adelante. Si tenés que luchar y conseguirlo, si no, no. Meritocracia, como habíamos dicho. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios mira por el otro. El reino de Dios es reparto, es compartir, es mirar. Jesús, fíjate vos, está caminando hacia la muerte y mira. No dejó de mirar a los pecadores. No dijo, mirá, yo estoy por ustedes. Por eso te digo que es importante la propuesta. En el libro de Apocalipsis, digo esto porque ya estábamos terminando, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, en el capítulo 22, dice... el espíritu, 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tomá, yo te lo doy. Gratuitamente. No me tenés que dar nada. No tenés que hacer nada. Yo te lo regalo, es mío y yo te lo doy. Porque no soy eso. Vamos a ver si damos. Dice, ven. No, es una... No. Y esta invitación es para el mundo. Porque, viste, yo hago generalmente nuestra condición humana, egoísta y pecadora. A los que estamos acá en la mesa. La contradicción. Porque son los que estamos en la iglesia. Claro. Los que formamos parte, los que estamos. Si no, estás fuera. Si estás adentro del arca, si estás abajo del arca. No, viste. Pero nos olvidamos de que Dios
hablando del arca, durante 120 años, estuvo Estuvo, llamando para claro. que entres. Claro, amigo. Y lo mismo está, lo mismo, por eso digo que la misma propuesta de Dios cuando cayó el hombre, ¿dónde estás tú?, la siguió haciendo en el diluvio o antes del diluvio para que entren, y la sigue haciendo hoy. No tenés que hacer nada. Y cuando decimos eso, viste, salta religión, pero ¿cómo? Entonces ¿yo qué hago? Yo tengo algo que tengo que hacer. Y sí que tenés que agarrarlo. Tomalo porque yo te lo estoy dando. No te estoy pidiendo que me des algo a cambio. Y no empecemos con el jueguito de que yo, bueno, si vos vas a tener esto, vas a tener abundancia, plata. Eso no existe acá en la Biblia. No esperemos mejorías. Sí, mejorías hay, viste. Pero no vamos a estar bien acá, porque la propuesta del Dios Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, es el mismo. Un reino que no es este mundo. Y cuando venga será todo. Quedan unos segunditos minutos nomás, porque yo quería comentar lo que vi ayer, pero no. No. Nos vamos hasta el sábado que viene. Los dejamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Chao, Raúl. Chao, Chao, amigos. Chao, Jean. Chao, Andrés.